Entonces, como les venía diciendo, la neurona es entonces la que recibe los estímulos, lo transforma en un impulso nervioso que lo conduce a justamente las células, porque habíamos dicho en la clase anterior que nosotros estamos formados por organismos pluricelulares. O sea que estamos minados de células en todo nuestro cuerpo. Entonces, estas neuronas lo que hacen es, reciben los estímulos, lo transforman en impulso que lo envían a las células para poder dar respuesta a algo que estaba aconteciendo. Por ejemplo, a ver, el ambiente está fresco, hace frío. ¿Qué hace entonces la neurona? Recibe la información gracias al tejido de la piel, por ejemplo, o nuestro sistema sensitivo, y esa información entonces lo envía como un impulso nervioso a las células del cuerpo, a todas las células, y entonces eso envía una respuesta de sensación de frío. De ahí entonces es que, o de repente nosotros podemos empezar a temblar, que es una reacción propia de nuestro organismo, justamente para que nosotros podamos entrar en calor. Envía ese estímulo para que nosotros, a raíz de esa situación, podamos regular otra vez nuestra temperatura, para que vean lo magnífico que es nuestro cuerpo, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, ¿se entendió lo que es una neurona? Sí, profe. Ok, muy bien. A ver, Diana, léeme, por favor. Este sería solamente un gráfico de cómo se compone una neurona, ¿verdad? Sus partes, que son las dendritas, el núcleo, el nucleolo, el cuerpo de Niesil, el cuerpo neuronal, los axones, la neurofibrilla, el colateral del axón y el teledendrón. Muy bien. Eso es nada más para que reconozcan, ¿verdad? De manera gráfica lo que sería una neurona. Ahora sí, Diana, ¿puedes leer, por favor? ¿En qué parte del cuerpo se encuentra la neurona? Las neuronas son millones y se encuentran esparcidas en diferentes zonas del sistema nervioso, pero se localizan con mayor predominio en el cerebro, la médula espinal y en los ganglios espinales del sistema periférico. Excelente. Así como estuvimos viendo, las neuronas son las que justamente reciben los impulsos para poder avisarle al cerebro o a ciertos organismos nuestros que algo necesita para poder darle una respuesta, ¿verdad? Según la ocasión, según lo que amerite, ¿verdad? Hablando mal y pronto. Y entonces, justamente por eso es que hay mayor predominio en el cerebro, en la médula espinal y en los ganglios de nuestro sistema periférico. Muy bien. La sinapsis. A ver, Richard, si me podés leer, por favor. Sinapsis. Conducen el impulso nervioso solo en una dirección. Desde el terminal presináptico se envían señales que deben ser captadas por el terminal postsináptico. Existen dos tipos de sinapsis, eléctricas y químicas, que difieren en su estructura y en la forma que transmiten el impulso nervioso. Excelente. Entonces, estas sinapsis, famoso, escuchamos, hizo sinapsis, tipo, ya le cachó la onda a algo que se le dijo, ¿verdad? O no hace sinapsis, decimos cuando alguien no entiende alguna broma, ¿verdad? Solemos usar mucho esa palabra. Entonces, aquí menciona que es el conductor de los impulsos nerviosos. Eso que evidentemente se propagó gracias a las neuronas, ¿verdad? Solo que esta sinapsis o este impulso solamente se da en una sola dirección, que es captada
por la parte presináptica y se envía a la terminal postsináptica. No puede ser de la postsináptica a la presináptica y que valga luego la redundancia en cuanto a sus nombres. Pre, que indica antes, y post, que indica después, ¿verdad? Menciona que existen dos tipos de sinapsis, una sinapsis eléctrica y una sinapsis química. Y estas solamente difieren en su estructura y en la forma en la que transmiten los impulsos nerviosos. Y acá vamos a ver, un ratito, la sinapsis eléctrica, estas son zonas de contacto entre membranas plasmáticas de las células que se comunican, en las cuales se organiza una estructura, la unión de hendidura, que sería esto que observamos acá. Esto es lo que hace entonces la sinapsis eléctrica. Comunican mediante esa unión de hendidura, que se contactan de modo que el canal de cada membrana coincide con el de la otra membrana, formándose así un canal que comunica a dos células vecinas. Entonces, reorganiza a las células que tienen, en las que coinciden cada membrana, para unirlas y que esa comunicación a esos impulsos sea más bien que aborde a la mayor cantidad de células vecinas entre sí. O sea que lo comunican una célula con otra para que sea más eficaz esa comunicación. Sin embargo, en las sinapsis químicas son de tipo químico, en las cuales una sustancia, por ejemplo el neurotransmisor, hace de puente entre las dos neuronas. Se difunde a través del estrecho espacio y se adhiere a los receptores, que son las moléculas especiales de proteínas que se encuentran en la membrana postsináptica, o sea, en la parte terminal ya de esa zona de las membranas, ¿verdad? Por eso es de ahí el nombre de unión sináptica química. Eso gracias a justamente al neurotransmisor. Muy bien. Ahora, vamos a hablar otra vez de lo que es el encéfalo. Estuvimos mencionando a grandes rasgos en el gráfico, en uno de los primeros gráficos, pero acá va a abordar un poquitito más describiendo sus partes específicamente. El encéfalo en sí, cuando decimos encéfalo, hablamos de todas las estructuras que están en la cavidad craneana. No sé si me entienden. Siempre nosotros le hacemos alusión al cerebro nomás, pero el cerebro forma parte del encéfalo. El cerebro no es un solo órgano en sí que realiza una sola función en sí, o que dependemos nosotros, nuestra inteligencia depende del cerebro. No, eso habíamos visto justamente aquí en la hipófisis, en esta zona, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es, el encéfalo en sí es el sistema que contiene otra vez a todos estos elementos, a todas estas estructuras. Entonces, es la masa nerviosa contenida dentro del cráneo. Está envuelta por la meninge, que son tres membranas llamadas dura madre, pía madre y aracnoides. Esas serían las capas otra vez de la meninge, que sería en esta zona. En esta zona pequeñita que vemos acá en un color lila más oscuro, es ahí en donde ahí están esas subdivisiones de dura madre, o sea, de dura madre, pía madre y aracnoides. A ver un poco si puedo dibujar acá. Nunca hice, pero vamos a ver si sale algo. Después para borrarlo no sé cómo se hace, pero vamos a ver. Esta zona, dura madre, pía madre y, bueno, y aracnoides, ponerle, ¿verdad? Pero esas tres líneas se ubican dentro de esto, dentro de esto. ¿Se entiende? Sí, profe. Oh, también aprendí algo nuevo aquí.
Muy bien. Continuamos. A ver, ¿quién me puede leer? Claudia, por favor. Está formado por la sustancia gris y la sustancia blanca. Es el órgano de las facultades intelectuales. Atención, memoria, inteligencia, etc. Perfecto. Acá hace alusión otra vez a lo que justamente estuvimos mencionando anteriormente. Solo que acá, por ejemplo, le da alusión a la atención, memoria e inteligencia porque el cerebro está formado por una sustancia gris y una sustancia blanca. En el gráfico anterior habíamos visto, voy a retroceder un chico. Acá habíamos visto que en la zona del hipocampo y el sistema límbico, que es esta zona, es en donde justamente se realiza, o sea, es la sede de la memoria y el aprendizaje. Por eso es que le da esa alusión otra vez al cerebro en sí. Pero habíamos dicho que entonces en la zona del sistema límbico y el hipocampo se encuentran esas funciones principalmente. Muy bien. Ok. El cerebelo está situado detrás del cerebro y es más pequeño. Pesa 120 gramos aproximadamente. Tiene forma de una mariposa con las alas extendidas. Coordina los movimientos de los músculos al caminar y realizar otras actividades motoras. Por eso es que justamente le venía diciendo que, por ejemplo, un ratito, ahora sí, que justamente en el caso de las personas que están ya con apintonaditos, ¿verdad? Cuando pierden el control de sus movimientos es porque justamente a raíz del consumo del alcohol o otros estupefacientes, y portillo, te afecta esa zona entonces. Y es por eso que no podemos tener equilibrio cuando vamos caminando o cuando realizamos algunos movimientos, ¿verdad? ¿Se entiende? Muy bien. El tronco encefálico está formado por el mesencéfalo, que sería esta zona, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Muy bien, acá no muestra todo, pero justamente serían en esta zona. Ok, eso nada más a modo de graficar. La médula espinal, a ver, Leila, Sí, profe. ¿podés leer por favor? Bueno, la médula espinal es un cordón nervioso blanco y cilíndrico, encerrada dentro de la columna vertebral. Su función más importante es conducir, mediante los nervios de que está formada, la corriente nerviosa que conduce las sensaciones hasta el cerebro y los impulsos nerviosos, que lleva las respuestas del cerebro a los músculos. Excelente. Entonces, la médula espinal sería justamente como menciona, es este cordoncito largo que baja a través de la columna. Nosotros tenemos, a ver, las vértebras de la columna tienen varias partes otra vez. En cada una de esas partes, una de ellas se llama agujero de confusión. En ese agujero es en donde justamente, o es por donde pasa, se introduce la médula y va bajando hasta el coxis y de ahí va ramificando a todo el cuerpo, ya sea a las extremidades superiores como a las extremidades inferiores. Y es el que justamente a raíz de sus conexiones va dándole sensibilidad a los músculos de nuestro cuerpo en general. Por ejemplo, cada uno de nuestros músculos
tiene su propio nervio, ¿verdad? Un nervio que es el que le da vida. Dándole, por ejemplo, o sea, dando un ejemplo, cuando un paciente o una persona sufre, por ejemplo, de un accidente cerebrovascular, el accidente cerebrovascular puede ser, o sea, tiene justamente sus causas, sus consecuencias, sí, la repercusión del por qué, ¿verdad? A eso no vamos a ir, pero lo que quiero ir nomás es directo a los síntomas. Qué sé yo, algo ocasionó, subió su presión, se rompió alguna venita en la zona, en la cabeza, o una arteria, algún capilar, y le inmovilizó la mitad del cuerpo al paciente, una parte del cuerpo. En ese caso, por ejemplo, se perdió la transmisión, se perdió la conexión, y es por eso que ciertas partes están afectadas. Otro ejemplo que les puedo dar para que se entienda nomás la importancia de los nervios que le dan sensibilidad al cuerpo, no del famoso chemonervios y fulana, ¿verdad? No es ese tipo de nervio. Por ejemplo, qué sé yo, nos sentamos mucho tiempo o estamos excedidos de peso y nos estamos agachando mal, qué sé yo, cuando estaba repasando luego me lastimé la cintura y ya me duele y estoy teniendo, qué sé yo, el famoso yehri en un lado de mi pierna y me duele una parte de mi pierna, pero no me duele toda la pierna, me duele, qué sé yo, la pierna de manera lateral y después me duele el pie o el empeine del pie directamente. Ahí, por ejemplo, puede que haya sufrido una obstrucción el nervio, en ese caso el nervio ciático, y dependiendo otra vez de la localización, de qué parte de ese nervio es afectado, es que justamente hay molestias en ciertas partes de la pierna nada más, y no completamente en la pierna. ¿Por qué? Porque justamente alguna de sus pequeñas ramificaciones puede estar obstruida también para que surja esa afección, ¿verdad? Entonces, es de ahí la importancia de nuestra médula para que justamente irradie a todo el cuerpo. Los nervios son los que le dan sensibilidad, le dan sentido a los músculos. En el rostro suele pasar también, por ejemplo, una enfermedad, un diagnóstico de parálisis facial, ¿verdad? El nervio, en este caso puede ser el nervio, bueno, whatever el nervio, te afecta a ese nervio y pierde justamente la tonicidad, los músculos del rostro. Es por eso que solemos ver que se inclina todo el rostro de un lado de la cara, ¿verdad? Y entonces, en ese caso, por ejemplo, por la afección de ese nervio, es que al paralizarse el nervio, al perder ese impulso, entonces todo el rostro descansa, se relaja. Entonces, es traccionado por la gravedad incluso, o por la tonicidad de esta parte del rostro sano, y se inclina todito la cara hacia un costado, ¿verdad? Suele pasar, en algún momento habrán visto, o si alguno habrá sufrido de eso, entonces suele pasar eso. Entonces, el nervio por A o B motivo se obstruye o se lesiona o muere, entonces afecta de ese modo a la zona, o sea, a la parte muscular principal. ¿Se entiende lo que es la función de la médula espinal? ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. Muy bien, por lo menos una respuesta necesito. La médula espinal tiene su vía descendentes que provienen del cerebro y terminan en las neuronas de la médula espinal. También tienen neuronas ascendentes que terminan en el cerebro.
y las neuronas aferentes y eferentes que se conectan para los circuitos espinales. Descendente, vías descendentes quieren decir que de la cabeza baja a través de la médula espinal. Neuronas ascendentes son las que de los terminales o de la médula espinal, de la parte del sistema nervioso periférico, entonces sube al cerebro. Muy bien, ¿se entendió esa parte? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Muy bien. La neurotransmisión en el sistema nervioso central. A ver quién me puede leer. María Barúa. Transmisión natural incluye las redes de neuronas inhabilitarias que puedan modular la actividad total. La liberación de... Ok. Entonces. A ver. Ok. Voy a repetir yo entonces. La neurotransmisión en el sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir neurotransmisión? Es todo lo que se van comunicando, ya sea como impulso o como respuesta. La transmisión neural incluye las redes de neuronas inhibitorias que pueden modular la actividad total. O sea, la respuesta en sí no es en su totalidad, pero sí siempre va modulado. La liberación de neurotransmisores induce la hiperpolarización con la estabilización de las neuronas con las que se conforman sinapsis, ¿verdad? Es lo que produce la sinapsis, ¿verdad? Los aminoácidos, las monoaminas, perdón, y los péptidos son los que justamente son utilizados como químicos para realizar esa neurotransmisión. Muy bien. Ok. Tienen que ver si no es la señal de ustedes también. Pues yo a ustedes les escucho bien. Y no les escucho entrecortado. Tienen que fijarse. Sí, pero cuando ella leyó hasta una parte y después se dejó de escuchar. Espera que no te escuché, perdón. ¿Cómo? Que cuando ella leyó, llegó a una parte de la Sí. lectura, creo que empezó la liberación y después se cayó. No se escuchó lo demás que leyó. Ah, Y a sí. mí por lo menos también me pasó eso. Ya, Por ya, eso es mucho que vamos preguntando, ¿leyó o nosotros hermano escuchamos? ya. Yo escuché también hasta cierta parte y pensé que empezó a hablar muy despacio nomás. Muy bien. Continuamos. El sistema nervioso periférico ahora. Todo lo que estuvimos hablando fue sobre el sistema nervioso central. Hasta la médula llegamos. Eso ya sería parte justamente del sistema nervioso periférico, ¿verdad? Pero no obstante, también forma parte porque va conectado con el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico está constituido por el conjunto de nervios y ganglios nerviosos. Se encuentran relacionados con el sistema nervioso somático y con el sistema nervioso autónomo por medio de tres componentes: los nervios craneales, los nervios raquídeos y los ganglios autónomos. Y acá podemos ver otra vez la subdivisión que anteriormente estuvimos viendo, ¿verdad?
que el sistema nervioso periférico se subdivide en una zona sensorial aferente y un motor eferente. En la zona de los impulsos motores eferentes, observamos que esta puede ser somática, o sea, los impulsos de neuronas son a través de los músculos esqueléticos. Músculos esqueléticos son nuestros músculos, ¿verdad? Que justamente es el que permite que nosotros realicemos los movimientos, ¿verdad? Si yo estoy flexionando el codo, el músculo esquelético, en este caso, que está realizando el movimiento sería el bíceps, ¿verdad? Eso es lo que va. Alguien habló, no sé si me querían preguntar algo. Ok, continuamos entonces. La parte autónoma sería la que se subdivide en simpático y parasimpático. Y son los que envían los impulsos del sistema nervioso central a los ganglios autónomos, a los músculos lisos. Ay, no puedo ver esa parte. Si me pueden leer la parte de abajito, por favor. Uy, perdón. Ahí. Liso, cardíaco y glándulas. ¿Sería? Perfecto. Entonces, justamente es el sistema nervioso autónomo de la parte del sistema periférico, es el que envía esos impulsos que provienen del sistema nervioso central y es enviado a través de los ganglios autónomos a estos músculos específicamente. Muy bien. Continuamos. Los nervios craneales, estos nervios son 12 pares de nervios que salen de la base del encéfalo. Algunos de ellos están involucrados con los sistemas sensoriales del encéfalo, como los nerviosos olfatorios, ópticos y auditivos. Y por último, están aquellos que tienen funciones mixtas, o sea que puede ser sensorial y puede ser motor también. El trigémino, el nervio trigémino, por ejemplo, proporciona sensibilidad facial y controla los movimientos de masticación. Usualmente cuando se produce una parálisis facial, es justamente este nervio el que es afectado, el nervio trigémino. Es el que por ende es el que controla justamente la sensibilidad del rostro y los movimientos. En algunos casos, dependiendo de qué parte del nervio sea el afectado, es que afecta en la masticación. Hasta hoy día yo, entre todos los pacientes que tuve con parálisis facial, solamente a uno le afectó en la masticación. El resto no tenían inconveniente, por ejemplo, con ese tema. A modo de redundar un chico la cuestión. Estos serían los nervios craneales, que justamente, como mencionamos, son 12 pares. Tenemos al nervio olfatorio, tenemos al nervio óptico, el tercer par sería el motor ocular común, el cuarto nervio sería el patético, el quinto sería el trigémino, el sexto sería el motor ocular externo, el séptimo sería el facial, el octavo sería el auditivo, el nervio auditivo, el noveno sería el glosofaríngeo, el décimo sería el vago, el decimosegundo sería el espinal, perdón, y el decimosegundo que sería el hipogloso. Muy bien. Y acá justamente, este sería en una vista panorámica, ponerle, ¿verdad? De arriba, mirándolo hacia abajo, ¿verdad? Muy bien. Los nervios raquídeos o los nervios o los medulares o espinales
Estos eran los nervios craneales y ahora hablaríamos de los nervios raquídeos o los nervios que van por las médulas, o sea, los medulares, perdón. Son 31 pares de nervios y cada miembro de la pareja va a una parte del cuerpo y salen por cada uno de los lados de la médula. Son los que envían información sensorial, por ejemplo, tacto, dolor, del tronco y las extremidades hacia el sistema nervioso central a través de la médula espinal, reciben el nombre de raíces dorsales. Muy bien. A ver. Entonces, estos nervios medulares o espinales o nervios raquídeos, entonces son los que a través de estos 31 pares de nervios es el que le envía la señal, por ejemplo, qué sé yo, a ver, me duele, por ejemplo, esta zona del brazo, ¿verdad? Gracias a la sensibilidad de estos nervios, uno de estos nervios que justamente puede que venga de la zona cervical, entonces es la que le envía la señal a través de ese nervio, se envía la señal al sistema nervioso central para indicarle a mi cerebro o para indicarle a mi sistema nervioso que acá me está doliendo por A o B motivo, ¿verdad? Entonces, esto tiene que enviar su señal otra vez para remediar o paliar esa situación. Muy bien. O mismo cuando alguien te toca, ¿verdad? La misma cosa. Cuando, por ejemplo, a lo que va con todo este tema es que se puede percibir sensaciones al tacto o justamente a raíz de estímulos, puede ser estímulos dolorosos. Entonces, esa señal, ese sentir que me duele, o ese sentir que fulana me está tocando el hombro, esa sensación de que me tocó alguien, es el impulso que se envió previamente la señal y se respondió como que, qué sé yo, que me tocaron, ¿verdad? Mismo, alguien te da una palmoteada ahí en el brazo y envía señal de dolor, ¿verdad? Esa ya sería la respuesta al estímulo. ¿Se entiende esa parte? ¿O les estoy confundiendo? Ok, gracias Ana. Muy bien. Acá podemos observar a los 31 pares de nervios que tenemos, ¿verdad? Serían los nervios cervicales, los nervios torácicos, los nervios lumbares, los nervios sacros y en los nervios coxígeos. Esta sería en una vista posterior y aquí observaríamos en una vista lateral todas sus ramificaciones. Muy bien. El sistema nervioso autónomo o vegetativo es el conjunto de neuronas sensoriales y motoras que conectan el sistema nervioso central con los diversos órganos internos. Estos pueden ser corazón, pulmones, estómago. Las respuestas que se producen en el sistema autónomo son involuntarias, es decir, actos que se realizan sin que intervenga nuestra voluntad. Muy bien, a lo que va es, por ejemplo, el corazón en este caso tiene su propio sistema, un órgano autónomo. ¿Por qué? Porque no depende de que yo quiera que lata mi corazón, ¿verdad? Está latiendo porque si es que deja de latir, nos morimos, ¿verdad? Los pulmones, la misma cosa. Le había mencionado yo que cuando dormimos estamos inconscientes y pese a eso, nuestros pulmones siguen trabajando, ¿verdad? La respiración de repente puede ser superficial, puede ser más bien voluntaria,
pero no obstante es también autónoma. Podría ser mixta también en ese caso. O sea que es voluntario o involuntario en ese caso. Yo, por ejemplo, puedo respirar agitado, ¿verdad? De ahí a que me sirva ese tipo de respiración, no sé, ¿verdad? Pero puedo controlarlo. El estómago lo mismo. Nosotros, cuando comemos algo, el estómago está trabajando. Está trabajando. Por ejemplo, cuando, qué sé yo, no es algo que, qué sé yo introduzco comida, lo degluto y se queda nomás ahí, mi estómago no trabaja porque yo no quiero que trabaje. No es así. Entonces, es a eso a lo que va. Tiene su propio trabajo, tiene su propia demanda. Trabaja 24/7, ¿verdad? Mismo el corazón, como les digo, si deja de funcionar, nosotros nos morimos. No es un sistema que dependa de que yo quiera o no quiera hacerlo. Muy bien. Aquí observamos al sistema parasimpático y al sistema simpático. El sistema parasimpático contrae la pupila, estimula la salivación, reduce el latido cardíaco, contrae los bronquios, estimula la actividad digestiva, estimula la vesícula biliar, contrae la vejiga y relaja el recto. Los sistemas simpáticos dilata la pupila, inhibe la salivación, relaja los bronquios, acelera el impulso cardíaco, inhibe la actividad digestiva, estimula la liberación de glucosa por el hígado, secreción de adrenalina y norepinefrina por el riñón, perdón, relaja la vejiga y contrae el recto. O sea que el sistema simpático hace un efecto contrario a lo que realiza el sistema parasimpático y viceversa, ¿verdad? Muy bien. Las vías Profe, tengo una sensitivas. duda. ¿Cómo? Profe, tengo una duda. Sí. Todavía no estoy como que comprendiendo muy bien cuál es el sistema parasimpático y simpático, o sea, como que a qué se refiere. Justamente sería más bien a la función que va realizando en el cuerpo. Acá justamente en este gráfico observa cada función que tiene el sistema parasimpático de lo que es el sistema simpático. Esto está dentro de nuestro sistema periférico, que se entienda. Todo lo que le va dando función a nuestros sistemas sería. A ver, creo que acá sería parte justamente de nuestro sistema autónomo en este caso. Acá, por ejemplo, le encontramos a las neuronas sensoriales directamente, que son de donde provienen justamente nuestros sistemas, tanto parasimpático como el simpático. Chicos, en menos de un minuto se va a cortar otra vez la transmisión, nos volvemos a conectar directamente y deducimos otra vez esta partecita, ¿está bien? Dale, profe, gracias, igual ya entendí. Ok. Dale.